hablemos de Patreon. Bueno, breve inciso, os enseño mi camiseta, que la hice para Halloween, ha quedado súper bonita. Bueno, iba a decir, en plan, como ya sabéis, es que no lo sabéis porque este canal es muy nuevo y a pesar de que yo llevo 4 años en redes sociales con este proyecto, no lo digo muy poco, debería decirlo más, que tengo un Patreon. Tengo un Patreon en el que ofrezco cosas, os podéis suscribir, lo podéis ver, dejo el enlace ahí abajito para que le echéis un ojo. Y nada, en el vídeo anterior os cuento un poco si me ha servido o no el tema de las libretas para organizar mi vida. Primero, este primer vídeo va a ir relativo a qué es, los fundamentos básicos de lo que viene siendo Patreon, ¿vale? Y para que entendáis el concepto, porque vamos a empezar por el principio. ¿Qué es Patreon? Patreon es una plataforma de suscripción, ¿vale? Lo que antiguamente, en la época de Leonardo da Vinci y toda esta gente, se entendía como mecenazgo. De hecho, a las personas que se apuntan se les llama mecenas. ¿Por qué? Porque son personas que apoyan tu proyecto. Se apoya un proyecto personal, no se apoya un producto. Entonces, tú no creas contenido, no creas productos, tú creas una comunidad. Empezamos por las cosas que están mal en el colectivo imaginario de la gente que vive en internet. Las personas piensan por lo general que Patreon es una plataforma para hacerte millonario y que vas a hacer mucha pasta ahí y que básicamente es la gente te da dinero y tú les das cosas. Y a grosso modo es así. Pero no es una plataforma que tú te hagas para conseguir dinero ni hacerte millonario. No es equiparable a una tienda online, a pesar de que ahora Patreon tiene tienda, pero nunca empezó como para ser una tienda. Y nadie que se haga Patreon se hace millonario, realmente. Todas las cosas claras. Entonces, yo creo que el error comenzó desde que se empezó a llamar al arte contenido en internet. Ahí se empezó como a desprestigiar y a desnivelar el esfuerzo que requiere ser una persona creativa, que ya hablaremos de eso en uno de los vídeos. Todo se reduce a contenido. De cierta manera tenemos como que producir de forma constante, publicarlo de forma constante y para que la gente no se olvide de que estamos, ¿no? De que existimos, de que hacemos cosas y las ofrecemos, ¿no? Patreon es una plataforma diseñada para, digamos, quitarte la inmediatez de las redes sociales, el tener la sensación de estar creando constantemente para ser relevante en redes sociales, y por eso nutre mucho el concepto de comunidad. Sí que es verdad que es una comunidad, pero es transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú ofreces algo y ellos te dan dinero. Pero volvemos a lo mismo, no es una tienda, tú no estás vendiendo cosas, tú estás ofreciendo acceso a aspectos de tu vida creativa que no tendrían o no serían públicos de otra manera. Ahí hablamos de la exclusividad también. Patreon se supone que en teoría tiene que ser una plataforma exclusiva. Tú todo lo que pones en Patreon no lo tienes por qué ponerlo en otras plataformas, porque entonces pierde el sentido. Las personas van a decir, vamos a ver, si me has puesto tutoriales aquí en Patreon y también lo subes a YouTube, ¿qué sentido tiene que yo esté en tu Patreon si puedo esperar a verlo en YouTube gratis? ¿No? Entonces, cuando uno se hace un Patreon tiene que tener muy claro primero qué objetivo quieres conseguir con Patreon, cuáles son las ideas que tú tienes, qué habilidades puedes transmitir y sobre todo en el aspecto de la comunidad, qué es lo que tú quieres crear, ¿no? Entonces, desbancamos por completo el concepto de tienda online, el concepto de contenido, el concepto de inmediatez y el concepto de transacción económica puramente dicha. Porque esto no es de yo hago un producto y tú te suscribes para tenerlo, no. Porque aparte de eso, la persona que, digamos, si tú das pegatinas o das postales o prints o cualquier cosa física, tú no estás ofreciendo solamente esa cosa física, tú estás ofreciendo un aspecto de tu vida diaria, de tu proceso creativo, de las cosas buenas que te pasan, cosas malas que te pasan, como extra. Y ese contenido no suele estar en otras plataformas. Entonces, ahí hablamos de que las personas que se apuntan a tu Patreon van a ser personas que bien son fans de tu trabajo y les va a gustar obtener tu trabajo, pegatinas, prints, lo que sea. Son otros artistas que quieren aprender de cómo haces tú las cosas, cómo pintas, cómo coloreas, cómo haces sketches, de qué te inspiras, ese tipo de cosas, o es simplemente gente a la que le caes genuinamente bien y les va a gustar todo lo que hagas. Entonces tú tienes que conseguir llegar a ese punto, ¿no? Porque como persona creativa uno está siempre creciendo y siempre está evolucionando, y tú no puedes tampoco, digamos, enfocarte como en un solo tipo de producto, a no ser que sea solamente lo que quieras hacer en la vida, ¿no?
que está bien, pero yo he visto a muchísimas ilustradoras, sobre todo, que empezaron siendo ilustradoras y ahora hacen cerámica. ¿Qué pasa con esas personas? Si tú te enfocas en una transacción de dinero por producto, tú cuando cambies de producto, la gente ya te va a dejar de seguir, ya no va a querer apoyarte porque ese nuevo producto no le interesa. ¿Y cómo consigues tú que les interese? Pues porque eres tú la persona que lo está haciendo. Entonces volvemos otra vez al concepto de comunidad, de la personalidad que tú tienes, y de la vibra que tú das y de cómo haces las cosas. Esos son aspectos que a las personas les interesa muchísimo, ¿no? Entonces, lo que se consigue o lo que intenta conseguir Patreon es que tengas una comunidad de personas que van a apoyar tu proyecto, sea el proyecto que sea, porque eres tú la que lo hace o el que lo hace, ¿vale? Empezamos por ahí. Por ese motivo hay que tener muy claro los objetivos, las ideas que quieres conseguir con Patreon y qué habilidades tú puedes transmitir al final. Patreon se divide en... Ahora mismo tiene como varias opciones, ¿vale? Pero lo básico es que tú tienes niveles de suscripción, niveles de mecenazgo que se llaman. Básicamente tú pones unos niveles desde el más barato hasta el más caro, en el que tú ofreces cosas y la gente se suscribe a lo que le apetece o a lo que más le gusta o a lo que más le llama. La ventaja de esto es que, por ejemplo, hay muchas personas que empiezan en el nivel más bajito para ver cómo es y conforme va pasando el tiempo se va sumando y si algún mes no puede, pues resta o se desuscriben. Patreon es una plataforma muy flexible en ese sentido, en el que tú puedes tener, y a mí me ha pasado que he tenido personas suscritas en el nivel mínimo durante meses porque no podían hacer otra cosa y en cuanto han tenido una oportunidad o les ha gustado mucho la temática, se han apuntado al nivel más alto, ¿no? Es una forma un poco de encontrar como el balance de todo al final, tanto de los precios que tú pones como de lo que estás ofreciendo. Hablaremos en otro vídeo también de qué podemos ofrecer que no cueste dinero, porque eso es una cosa que preocupa muchísimo a la gente. En plan, yo no hago nada físico, no tengo forma de imprimir, no tengo forma de producir producto. Hay algo que yo pueda hacer que no cueste dinero, porque hablamos en claro, todo cuesta dinero, el tiempo es dinero al final, ¿no? Entonces sí hay formas de hacerse un Patreon sin tener que hacer una inversión física económica, ¿vale? Ya hablaremos de eso en otro vídeo. Luego, cosas que tenéis que tener muy claro si queréis haceros un Patreon es que es una aventura, ¿vale? Es como una maratón, no es un sprint, es una maratón. Tú todos los meses tienes que estar ahí, todos los meses, porque requiere un nivel de dedicación, atención y compromiso brutal. Es decir, si tú te comprometes una vez al mes a entregarle a la gente que se suscribe a tu Patreon un podcast, tienes que darle un podcast. Tienes que darle un podcast una vez al mes, todos los meses. Y tienes que currarte de qué va a ir, de qué va a ser, qué vas a hablar. Por ejemplo, si tú te comprometes a hacer un tutorial todos los meses, largo, corto, lo que sea, tienes que hacerlo, tienes que hacer ese trabajo. Entonces, muchas veces las personas que se apuntan a Patreon lo hacen también con la mentalidad de intercambio de dinero por producto y no se dan cuenta de la exigencia creativa que tiene tener que entregar cosas nuevas cada mes de forma indiscutible, porque hay personas que están ahí por eso, nada más. Nivel de compromiso, brutal también, porque tú tienes que, si tú por ejemplo has empezado tu página de Patreon y tienes un solo Patreon que está suscrito, digamos, yo que sé, al podcast, tú tienes que entregarle todos los meses a esa persona el podcast, aunque solo tengas un Patreon, aunque solo tengas una persona en cada nivel, tú tienes que entregar lo que has ofrecido. Volvemos a lo mismo, no es una transacción económica puramente por dinero, es una comunidad que además tú tienes que sentirte a gusto en esa comunidad que estás creando. Y ya hablaremos también de cuando esto deja de ser divertido, como quien dice, ¿no? El momento en el que empiezas a plantearte si esto merece la pena o no. Y por eso vuelvo a decir que yo tengo un Patreon y debería decir más veces y más alto y mucho más que tengo un Patreon porque la gente no lo sabe, lo encuentra por casualidad o en alguna feria me lo habrán visto y tal, pero tú no puedes pretender que salga adelante si no lo publicas, ¿no? Si no lo comentas, si no lo dices. Entonces yo creo que con esto terminamos ya el primer vídeo de esta serie, tampoco quiero hacer los vídeos muy extremadamente largos. Eso. Si hay alguna cosilla que queráis preguntarme, en los comentarios está perfecto. Si queréis echarle un vistazo a mi Patreon, también está en la cajita de descripción. Los enlaces de mis redes sociales y de lo que hago. Y creo que ya estaría por ahora. ¡Chao!